a despedir, pues estar orando por los cumpleañeros de esta semana. Ok, bueno, nos quedamos ya en el tercer milagro que menciona Mateo acerca de Jesús. Está preparado de una manera que podamos comprender el enfoque y el propósito de Mateo o del escritor de lo que nosotros conocemos como el Evangelio de Mateo, de tal manera que entendamos el propósito, el mensaje del Evangelio. Si hablamos del Evangelio, podríamos siempre entender que el mensaje del Evangelio se compone al menos de tres partes, ¿no? El Mesías ha venido, es Jesús, murió, ¿verdad?, en un acto de amor por nosotros, por la humanidad, y resucitó. Así es que esto es la esencia del mensaje evangélico, ¿no? Y cada uno de los evangelios, los 4 que tenemos, anuncian esto. Escrito en diferentes momentos de la historia del primer siglo, de nuestra era, algunas décadas después de lo que históricamente aconteció, pues con el propósito de que los nuevos creyentes tuvieran un registro de las obras y los dichos de Jesús, pues se realizaron estos 4 evangelios, ¿no?, para diferentes comunidades y con diferentes propósitos, en diferentes contextos. Entonces, en el caso de Mateo lo hemos estado anunciando claramente, muy seguido. Hemos estado anunciando que fue escrito con el propósito de mostrar a Jesús como el Mesías de los judíos. Aquel que estaban esperando los judíos, lo encontramos en la persona de Jesús. Y entonces lo que hace, viene a revelar, ¿verdad?, el amor de Dios, porque al final de cuentas también, después de la resurrección, los primeros discípulos confirman, y todo lo que ellos entienden como implicaciones de la muerte y la resurrección de Jesucristo, es que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Y esto es importante. Entonces todos los hechos y los dichos que aparecen en los evangelios fueron como de una manera organizada, que no necesariamente obedece a cómo cronológicamente fueron las cosas. Porque si usted empieza a comparar entre los evangelios sinópticos, es decir, Mateo y Marcos, por ejemplo, dar un ejemplo, Mateo y Marcos, se va a dar cuenta que algunos pasajes, como en el caso de la elección de los 12, Mateo los pone después del capítulo 10, y en el caso de Marcos en los primeros capítulos. Y luego también algunos milagros. En el caso de Lucas, por ejemplo, y esto lo hemos mencionado, y lo mencionamos cuando estuvimos meditando y reflexionando en el Sermón del Monte, pues no agrega todos los dichos que vienen en el Evangelio de Mateo. Y también de una manera cronológicamente distinta, ¿no? Entonces tenemos que abordar, cuando vayamos a cada uno de los evangelios, tenemos que abordarlos de diferente perspectiva, pero esencialmente nos hablan de lo que Jesús hizo, enseñó, en lo que fue el ministerio del Señor Jesucristo. Y entonces Mateo acomoda, después del Sermón del Monte, después de las bienaventuranzas, después de dar la ley, ¿verdad?, para la nueva comunidad, para la iglesia, para la comunidad de creyentes, de discípulos suyos, coloca tres milagros de una manera intencional, ya lo hemos mencionado, de una manera intencional, y que tienen una enseñanza muy específica, ¿no? En este caso hablamos ya de 2 milagros, que fue la sanidad del leproso, la sanidad del siervo del centurión, y ahora vamos a ver la sanidad de la suegra de Pedro.
en el capítulo número 8, verso número 14, y ya le he dicho, haciendo un paréntesis, ya le he dicho que no le haga mucho caso a las divisiones que las Biblias, distintas Biblias nos dan, hablando de los subtítulos o subtemas que encontramos en ellos. No le haga mucho caso a ello, sino tratemos de encontrar las ideas, el inicio de una idea y el término de la misma. Así es que podríamos entender que hay una idea que nos trata de enseñar, nos trata de hablar Mateo en el capítulo 8, verso 14 al 18. Y dice así: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ok. Vamos a hablar en este momento de el milagro de Jesús a la suegra de Pedro. Hasta este momento pues hemos visto ya algunos milagros de Jesús y como mencionaba en un principio, este bloque nos trata de enseñar que el amor divino, primero que nada, el amor divino es para todos. Me gusta cuando algunos hermanos me han hablado para hacerme preguntas, han tenido dudas, han tenido inquietudes, han profundizado y han incluso, ¿verdad?, dicho, bueno, hay que darle otra pasadita al estudio, a la meditación de este domingo, porque hay cosas que necesitamos digerir un poquito más. Y lo digo en este sentido porque hay algunas cosas que están muy claras, pero pareciera que no las tomamos muy en cuenta. Los milagros de Jesús no son hechos, y esto lo vamos a mencionar una y otra vez, los milagros de Jesús no son hechos a diestra y siniestra, como si no tuviera otra cosa que hacer Jesús, como si fuera por la calle y tocara a una persona y sanara, tocara a otro y la sanara, le dijera a otra, a un ciego que viera y veía. Los milagros de Jesús no son hechos de una manera como si no hubiera de alguna manera un nexo entre Jesús y la persona que está pasando por esa tribulación, por esa angustia, por ese dolor, por esa prueba, por esa enfermedad. Tenemos siempre que entender que los milagros de Jesús son actos de amor. El acto de amor divino hacia personas que requieren, ¿verdad?, encontrarse con ese amor, y que a veces incluso hasta la sociedad, hablando de la sociedad judía, los ha relegado, los ha hecho a un lado. Hablamos, por ejemplo, del milagro del leproso, que era una persona que a causa de su enfermedad había sido relegada de la sociedad, de la comunidad, de la comunión, del aprendizaje religioso, de los cuidados espirituales, por el simple hecho de estar enfermo. Y en este sentido, bueno, la palabra nos enseña, los evangelios nos enseñan que Jesús está cercano a gente a la que la religión organizada, la institución y los fariseos, los escribas, están lejos de ellos. A gente a la cual incluso se le cataloga como enferma, producto de un pecado. Ya llegaremos en su momento a ese pasaje donde se menciona aquel ciego al cual el Señor, antes de sanarlo, los discípulos le preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres, para que esté de esta manera? O sea, hay un entendimiento de las cosas malas como producto del pecado. Y tristemente a veces yo en este momento todavía entiendo y he visto que muchos cristianos piensan que si les va mal es porque verdaderamente
Es un castigo de Dios. Un castigo directo de Dios. Si alguien se muere, si alguien enferma, es porque Dios les mandó ese castigo, Dios les mandó esa enfermedad. Que si alguien no hace algo es porque algo que está dentro de la palabra de Dios y que verdaderamente es bueno, no estoy diciendo con ello que la Biblia o que en este momento estoy invitándoles a que no se porten bien o que hagan, que vivan como les dé la gana, no está diciendo eso la Escritura, sino que no entendamos que las cosas malas o las acciones malas necesariamente siempre traen consigo el castigo directo de Dios. Y esa es una creencia muy arraigada en el judaísmo y muy arraigada en el libro de Job, recordemos. Pero Jesús está cercano de esa gente que es señalada, que es que está siendo catalogada como pecadora y que algunos verdaderamente eran pecadores, pero está cercano a ellos para sanarlos y para restaurarlos. Y estuvo cercano de un hombre leproso, y no solamente tan cercano, sino que toca al leproso, y ya hablamos del milagro y la recomendación de Jesús, no le digas a nadie, sino ve y preséntate al sacerdote, ¿verdad? Y da el sacrificio, ¿verdad? La ofrenda a causa, presenta al sacerdote para que él verifique y confirme que está sano y da la ofrenda con respecto a la ley de Moisés. Entonces, Jesús está restaurando a las personas para nuevamente estar en una comunidad, ser parte de la comunión con sus hermanos. Y va más allá Jesús cuando sana y hace un milagro a un gentil. Y fue lo que vimos en las últimas 3 semanas con respecto al siervo del centurión romano. Y tuvimos que hacernos y darnos una imagen, tuvimos que imaginarnos lo que pudo haber significado para los judíos y los discípulos y seguidores de Jesús, la multitud que seguía a Jesús, que un hombre que no fuera judío fuera auxiliado por Jesús. Y el amor que demuestra Jesús a una persona que no es judía. Y que no solamente no es judía, sino que es pues la representación del imperio que oprime al pueblo judío. Y que señala a Jesús que en él hay una fe mucho mayor que en algunos de sus hermanos y paisanos judíos. Entonces todo esto es un mensaje que nos habla del amor divino para todos. Y no es distinto en el caso de la sanidad a la suegra de Pedro. No es distinto. O sea, estos milagros, estas señales están apuntando a que el amor divino está disponible para todos. Independientemente, incluso si ello no es sanidad, el amor divino está para todos. No lo dice Romanos, no lo dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir nos puede separar del amor de Dios. Y no sé si fue en sueños que estaba platicando con una persona acerca de esto. Ahorita viene a mi mente, ¿verdad? No recuerdo haber platicado con alguien. No sé si fue en algún sueño que estaba platicando con alguien acerca del perdón. Y les decía, es que Dios, al ser eterno, omnipotente, omnisciente, omnipresente, ya perdonó a la humanidad. El problema es que el hombre no ha tomado el regalo de la salvación. El problema es que el hombre no ha tomado la decisión de tomar el regalo que Dios le ofrece. Y que verdaderamente el hombre ya tiene el perdón de Dios otorgado. Y lo vimos incluso el miércoles cuando hablábamos del amor de Dios. En esto, por esto nosotros amamos a Dios. No es que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros. Anticipadamente Dios mostró su amor hacia la humanidad. ¿Por qué envió a su Hijo? ¿Para perdonar al mundo? ¿O porque ha perdonado al mundo envió a su Hijo? Piénselo, medítelo
mastíquelo, digiéralo, pero sabemos que es un Dios eterno, en el cual el tiempo no le afecta, el tiempo y el espacio no le afecta, no lo hace más o menos sabio. Dios es inmutable. Simplemente la manifestación de su Hijo en la historia es una muestra de lo que nos dice la Escritura, ¿verdad? Que el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. ¿Y eso qué significa? Que cuando creó Dios al hombre, Él ya sabía que el hombre iba a pecar. Le dio la oportunidad y ya sabía, pero aún así Él ya había decidido enviar a su Hijo, incluso antes de que el hombre pecara. No es como que el hombre peca y entonces Dios, bueno, ¿ahora qué tengo que hacer para salvar a estos? Ya Dios sabía. ¿Y por qué crea al hombre? Por amor. Todo lo que es creación es un acto de amor, hermanos. Todo lo que es un acto de amor verdadero es una creación que alimenta, que fortalece y que cultiva al ser humano. La música, lo que escribe la gente, que cultiva, es porque realmente hay amor en él. Lo que va a ocurrir ahorita, tal vez, el detallito que usted le vaya a dar a su ser querido, a su familiar, a su amigo, a su pareja, verdaderamente es un acto de amor, por pequeño que este pareciera, es una creación de amor. Ayer que pasé con nuestra hermana Ara, veía con qué amor su hija, Irancita, le ayudaba a su mamá a realizar las empanaditas. El amor crea, el amor por lo tanto también transforma. Y entonces cuando vemos los milagros de Jesús, estos milagros nos están demostrando que el amor de Dios está disponible para todos. Está disponible para los testigos de Jehová, está disponible para los católicos, está disponible para los ateos, está disponible para todos. Él ama a todos. Cuando dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, pues ahí estamos todos. Entonces eso también nos lleva a comprender la universalidad de la salvación. Esto es un hecho que estuvo velado antes de los profetas. Antes de los profetas, el hecho de la universalidad de la salvación, es decir, que Dios ha pensado en todos para salvarnos. No es que Dios escogió un pueblo y bueno, Él era mi pueblo, pero bueno, como me falló mi pueblo, ahora voy a juntar a los demás, ¿verdad? Para que ahora sí, para que el pueblo ahora sí me haga caso, para que Israel ahora sí me haga caso. No, cuando Pablo menciona que el Señor ahora ha dado su salvación a los pueblos gentiles para provocar a celos a su pueblo, bueno, está dando a entender, está utilizando una figura en la cual menciona Pablo que el pueblo va a tener que reaccionar por las obras de Dios en los que no son gentiles y comprender que todos los que han sido creados por Dios, ¿verdad? Tiene la intención el Señor de salvarlos. Porque piensa en Adán, piensa en Eva, no eran judíos. Piensa en Abraham, piensa en los patriarcas, no eran judíos tampoco. Y ellos fueron salvos por la fe. Los patriarcas fueron salvos por la fe. No por pertenecer a un pueblo en específico, una nacionalidad. Y lo dice Juan capítulo 1, verso 12. Y lo mencionamos, ¿verdad?, en días pasados. Entonces, queda claro que a través de estos milagros Jesús está mostrando lo que los profetas, conforme el mensaje y la revelación es progresiva, esto quiero que usted se lo grabe, la revelación es progresiva, es decir, los primeros escritos, por así decirlo, comprendían que Dios había salvado y había escogido un pueblo para salvarlo de entre todas las demás naciones. Pero luego ya los profetas tienen una visión y una revelación mucho más avanzada con respecto a ello y profetizan, como lo vimos la semana pasada, con respecto a Isaías capítulo 56, que Dios ha planeado la salvación para todo el mundo, para todas las naciones. No es exclusiva de unos cuantos, no depende ni del color de la piel, y Pablo lo menciona, no es ni por la circuncisión, no es ni por guardar la ley, no es ni por las fiestas, ni nada de ello.
Y eso grábeselo bien, porque ahora no falta muchos cristianos un tanto distraídos que le dan una plusvalía a tocar con el shofar, a llamarle al Pentateuco Torá, a decir palabras en hebreo y cosas por el estilo. Y ya son esos los judaizantes, ¿verdad? Que nos dicen, bueno, el que no habla en hebreo no es. El que no menciona el nombre de Dios como el Eterno, o ya, o solamente menciona el tetragramatón, no, está mal. Nada que ver. Los profetas entendieron que la salvación, ellos alcanzaron a entender por revelación de Dios que la salvación era para todos los pueblos. Recordemos Jonás. Jonás es enviado para ir a predicar a Nínive, y él entendía que Dios es tan bueno y tan amoroso que si el pueblo de Nínive se arrepentía, Dios lo iba a perdonar. Un pueblo de incircuncisos, un pueblo de paganos. Y cuando les predica a Jonás, después de que es castigado, es enviado al vientre del gran pez por no obedecer la voz de Dios, bueno, vemos que el pueblo, después de predicarle, se arrepiente y Dios perdona. No viene la calamidad, no viene el juicio de Dios. Y se enoja Jonás porque dice, bueno, es que yo sé que ese pueblo en 100 años van a destruir a mi pueblo. ¿Y cómo es posible, Dios, que tú perdones a ese pueblo? Pero ya estos pasajes, son de la revelación suprema que es Jesucristo. Y Hebreos capítulo 1 nos lo dice. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, ahora nos ha hablado por medio del Hijo, que es la máxima revelación. Es la revelación única y excelente, completa. Jesucristo es la revelación. Ahora, por medio de ella y a través de las obras de Jesucristo, a través de los milagros, las palabras, a través del ministerio de Jesús, podemos entender de una manera plena el propósito de Dios. Claro, no podemos entender todo lo de Dios, porque ¿quién puede entender? ¿Qué mente finita puede entender a un ser infinito como Dios? Pero entendemos en la medida de lo que se nos ha sido revelado. Y la mayor revelación que hemos recibido es Jesús. Por eso los evangelios, por eso las cartas, por eso el Apocalipsis incluso, que nos dice el Apocalipsis, la revelación de Jesús. ¿Cuál es el propósito del Apocalipsis? Mostrarnos qué va a ocurrir de aquí en 100 años. Mostrarnos a Jesús. Mostrarnos el amor divino, mostrarnos la soberanía de Dios. No darnos un mapa de cómo van a ser las cosas de aquí a 100 años. No darnos un mapa de cómo van a ser las cosas, de qué va a ocurrir en 7 años y nada de eso. Es revelarnos a Jesús, mostrarnos a Jesús. Un Jesús glorioso y triunfante que, si bien, de acuerdo a lo que nos dice Filipenses capítulo 2, versos 5 al 9, en un principio, la primera venida, Jesús vino humillado. En la segunda venida, el Apocalipsis nos muestra un Jesús glorioso, triunfante, cabalgante, que si bien entró en la primera venida a Jerusalén física, entró en un asno, a la Jerusalén espiritual entrará cabalgando en un caballo blanco, ¿verdad? Fiel, es el alfa y el omega, el principio y fin. Ese es el propósito del Apocalipsis. Y entonces la mayor revelación que usted y yo podemos tener en la palabra es la de Jesucristo. Y el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. Y las cosas que estaban veladas en el Antiguo Testamento apuntan a Jesucristo. Y entonces los hechos, los milagros que realiza Jesús son una revelación del amor de Dios. Que Juan 3:16 es el versículo que más se cita, pero el menos comprendido a veces. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Amó y ha dado. Y eso tenemos que comprenderlo. No es que Dios tuvo que dar a su Hijo para amarlo. No, ya Dios amaba al mundo y envió a su Hijo. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios ama al ser humano. Desde antes de la caída y posterior a la caída, y sabiendo la caída, sabiendo los pecados de la humanidad, ya Dios lo ama al mundo. Y entonces los milagros, ¿verdad? En cada uno de los milagros
Se nos muestra un Jesús que no ve las condiciones sociales, las condiciones físicas, ni de ningún tipo para realizar actos amorosos. Quiero que usted vea los milagros no como algo mágico, hermano. Los milagros son la intervención de Dios, claro, que no puede muchas veces explicar la ciencia, que no puede explicar muchas veces el ser humano, que son algo extraordinario, no es algo ordinario, no es que usted ve milagros a cada rato. Hay milagros de una manera extraordinaria, no son ordinarios, pero por encima de todo ello, los milagros que hace Jesús son actos amorosos. Y entonces, ya hablando de la sanidad de la suegra de Pedro, tenemos que ponernos a pensar primero qué hacía Jesús en la casa de Pedro. Hay muchas conjeturas sobre cuál sería la razón por la cual Jesús estaba en la casa de Pedro. La primera de ellas, la que le voy a mencionar en este momento, es la que tal vez, teniendo una idea muy espiritual y sobrenatural de cómo obraba Jesús, muchos se imaginan a Jesús como flotando entre la gente y que todos inmediatamente descubrían que Él era el Hijo de Dios porque brillaba su rostro y cosas por el estilo. Y Jesús era tan humano como usted y yo, en el sentido no del pecado, porque nunca peca, porque Él nunca decide no amar. Ese es el pecado, la decisión de no amar, sino que todos sus actos son actos de amor. Entonces vemos un Jesús que muchas veces pasó como alguien más. Ahora vemos fotografías de gente que trata de seguir y hacer las cosas que Jesús hizo allá en Nueva York. Por ejemplo, hay una persona que se toma retratos de una túnica, el cabello largo y barba y cosas por el estilo. Y pues claro que salta a la vista entre todos porque las películas, los cuadros y muchas cosas nos hacen ver a un Jesús totalmente distinto y fuera de nuestra cultura, de nuestra época, y dice, está representando a Jesús, ¿verdad? Y salta a la vista de todos. Pero en los tiempos de Jesús, Él era un judío más. Y insisto, probablemente muchos dirían una conjetura por la cual Jesús fue a la casa de Pedro, es que él sabiendo como es Dios, Él sabía lo que estaba ocurriendo en la casa de Pedro, entonces va a la casa de Pedro para hacer un milagro y que la gente vea, ¿verdad?, que Él es el Hijo de Dios. No me atrevo a pensar de esa manera. Sabemos que Jesús toma decisiones, sabemos que Jesús, por lo que mencionamos antes, y quiero que lo medite esto, Jesús tuvo que crecer en el conocimiento. Jesús no sabía todo. Claro que Él es Dios y Dios es omnisciente, pero recuerda lo que dice Filipenses capítulo 2, versos 5 al 9. Dice que Él anonadó, pero significa se humilló, dejando, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se humilló. Eso significa anonadar los poderes divinos, y todo lo que hace en la tierra no es en su calidad divina. No hace un milagro porque esté obrando de una manera divina. No es que conoce los pensamientos de la gente porque esté obrando de una manera divina, sino por el discernimiento del Espíritu Santo. ¿Qué me ha pasado a mí? Y que estoy seguro que en algún momento le ha pasado a usted también, que Dios le permite tener discernimiento de las intenciones de la gente. Estamos en comunión con Dios, el Espíritu a veces nos permite tener discernimiento. No es que conozcamos los pensamientos exactos, lo que esté pensando y diciendo en su mente las personas, sino que discernimos las intenciones. Y entonces yo me inclino a pensar en ese Jesús humano, verdadero Dios, verdadero hombre, pero con sus poderes limitados al humano, que va a la casa de Pedro, porque, bueno, algunos han llegado a la conclusión de que así como tenía amistad con María y Marta en Betania, y que las iba y les visitaba, y no los iba y les visitaba así como que, ahí viene el maestro, sino que había una amistad verdadera. Por eso cuando muere Lázaro, él llora, se duele de la muerte de Lázaro.
se duele de la muerte de un amigo suyo. Con Pedro inicialmente también tenía, por cuanto era de sus primeros discípulos, tenía buena relación. Y que muy probablemente el hogar de Pedro, que no necesariamente era un hombre rico, muchos que tienen que se proyectan en el sentido de que el cristiano siempre tiene que ser rico, o el cristiano tiene que ser rico, habrá que darle una leidita a la historia de iglesia para que se diera cuenta que los primeros cristianos, sobre todo Jesús, ni era rico, ni era famoso, ni era aceptado por todos. Hasta el tercer siglo los cristianos fueron perseguidos, fueron martirizados y eran pobres en su mayoría por ser cristianos. Fue hasta que Constantino, ¿verdad?, se le ocurrió adoptar por razones políticas la religión cristiana como oficial del Imperio Romano, cuando se empezó a pervertir el cristianismo. A partir de ahí el cristianismo empezó a pervertirse. Cuando se institucionalizó, ¿verdad?, el cristianismo, en lo que ahora conocemos como la Iglesia Católica Apostólica Romana. No es con la intención en este momento de atacar en ninguna institución, pero ese es uno de los problemas de institucionalizar los movimientos cristianos. Hay ventajas, claro, pero hay también desventajas. Esa es una de las desventajas. Y entonces, muchos tienen la idea, ¿verdad?, de que Pedro muy probablemente era rico, de que Pedro muy probablemente pues tenía dinero, de que Pedro muy probablemente tenía poder económico por cuanto era pescador, y se proyectan con ese sentido, ¿verdad?, de ver a un cristiano, o ver a los primeros cristianos y los primeros discípulos como personas ricas. Se proyectan. La Biblia no dice eso. De hecho, es muy probable, de acuerdo si se hiciera un estudio, se ha hecho estudios, es muy probable, algunos comentaristas mencionan, uno de ellos es William Berkeley, menciona que es muy probable que Pedro no era ni rico ni muy pobre, era una persona trabajadora, era una persona que vivía al día, al ser pescador. Y que es muy probable también que el hecho de que su suegra estuviera con él, y de hecho Marcos menciona que sus familiares vivían con él, sus hermanos vivían con él, pues que no era necesariamente una familia acomodada, económicamente hablando. Y entonces yo me inclino a ello, yo me inclino a pensar que en el caso de Pedro, el hogar de Pedro un lugar en el cual Jesús, por cuanto tenía amistad con sus discípulos, no era así como tener seguidores y ahora tú eres mi fan. Tener seguidor era una persona, ser un seguidor de Jesús era una persona que le consideraba maestro, pero también recordemos las palabras de Jesús: vosotros sois mis amigos. Hay una amistad muy estrecha con Jesús, de sus discípulos y de sus discípulos con Jesús. Y entonces en esa amistad yo me inclino a pensar que Jesús visita a la casa de Pedro después de un largo tiempo de estar en el ministerio, de estar en la obra, de estar visitando, de estar predicando, de estar anunciando el evangelio del reino, de estar trabajando en la obra del Señor, de estar realizando sanidades. Y llega a la casa de Pedro y se encuentra con la suegra de Pedro enferma. Hay, por lo menos, en este momento le voy a leer una porción de un comentario. Hay por lo menos, había 3 clases de fiebres. Menciona que la suegra de Pedro estaba enferma de una fiebre, pero en la antigüedad algunos mencionan al menos 3 clases de fiebres que eran corrientes en Palestina. Una de ellas era la de Malta, que dice se caracterizaba por debilidad, anemia, agotamiento. Y esta duraba algunos meses. Y en algunos casos esta fiebre, la fiebre de Malta, terminaba en la muerte. También había otra que muy similar, y algunos consideran que lo que conocemos nosotros como las fiebres tifoideas, ¿no? Esas que tienen un momentito y se van por alguna
algún alimento en mal estado, ¿no? Y no solamente un alimento en mal estado, sino un alimento, permítanme, un alimento en mal lavado, la mala higiene en el consumo de los alimentos. Y alguna otra, la tercera, que es la fiebre malaria. Y esta, pues como ustedes saben, es producto de la picadura de un mosquito. Dada la región, ¿verdad?, del mar de Galilea y de algunos terrenos pantanosos que había ahí en esa región, pues es muy probablemente que ahí se criaban, se multiplicaban los mosquitos, ¿verdad? Y bueno, había esta malaria y era muy corriente. Entonces es muy probable que fuera la fiebre de malaria la que estaba en el cuerpo de la suegra de Pedro. Entonces hay que poner atención lo que nos dice el Evangelio de Marcos, que venía de la sinagoga y llega a la casa de Pedro. Esto nos da un poquito de luz. Nos da un poquito de luz acerca de cuál fue el motivo por lo cual Jesús llega a la casa de Pedro. Llega a descansar. Llega a descansar. Entonces yo me inclino a pensar que de acuerdo a las necesidades de Jesús, de acuerdo a una vida como la que usted y yo tenemos, en la cual a veces se requiere, ¿verdad?, estar un tiempo de quietud, estar en un tiempo de tranquilidad, pues llega a la casa de su amigo Pedro a descansar. Recordemos que en otro tiempo Jesús también se alejaba, nos dice la palabra en Mateo capítulo 14, 23, en Marcos 1:35, que en momentos Jesús se alejaba para orar aparte, que era común en él retirarse de la multitud, retirarse de las multitudes, retirarse del trabajo por un momento, porque a veces el trabajo a Jesús pudiera alejarlo, el ministerio en sí pudiera alejarlo de lo que era verdaderamente importante, que es la voluntad, de hacer la voluntad de Dios. Muchas veces pensamos que el ministerio en sí es estar ya dentro de la voluntad de Dios. Y en días pasados yo he platicado con algunos compañeros pastores acerca de cómo se sienten, y la verdad es que están muy agobiados con respecto al ministerio. Con respecto al ministerio, porque a veces se confunde el hecho del trabajo, de la obra, con la voluntad de Dios. Y verdaderamente el enemigo, hermanos, a veces es muy sutil, es muy astuto para desviarnos de la voluntad de Dios, a veces incluso con cosas de Dios, a veces incluso con el mismo ministerio, a veces incluso con la obra de Dios. No necesariamente la obra de Dios significa estar en la voluntad de Dios. Y no necesariamente el que hace obra de Dios significa que esté en la voluntad de Dios. Y entonces Jesús toma tiempos, ¿verdad?, en momentos de su ministerio aparte para orar y para tomar decisiones, y a veces simplemente para alejarse de la multitud que muy probablemente lo va a alejar de la voluntad de Dios. Incluso a veces tiene que reprender a sus propios discípulos que pudieron haber recibido una revelación previa, como en el caso de Pedro, con respecto a él, cuando le preguntan: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero después, ¿verdad?, cuando Jesús les revela que la voluntad del Padre es que Él vaya a la cruz, Pedro le dice: nunca te pase tal cosa. Y Jesús no se va con la idea de que, bueno, Pedro tuvo la revelación, ahora pues también puede ser que tenga razón en que no vaya por allá. No, si él está en tal comunión con Dios que dice: no, esta es la voluntad del Padre. Por aquí quiere que vaya el Padre, y lo que diga Pedro, aunque se haya sido revelado por Dios anteriormente en cuanto a esto, en esto no necesariamente. Así es que lo reprende y le dice: quita de delante de mí, Satanás. Entonces, hay momentos en los cuales Jesús se retiraba. Hay cansancio y necesidad y se retira. Y bueno, como lo mencionamos en un principio, también era la costumbre de Jesús visitar a amistades, tener amistad con personas que le ayudaran a
a descansar y tener un momento de recreación. Él tiene necesidades sociales. Jesús tiene necesidades sociales cuando va a Betania, cuando está y tiene comunión incluso con algunos de los que se consideran principales, cuando tiene ese tiempo de plática con Nicodemo en capítulo 3 de Juan, capítulo 2, perdón, de Juan. Y muchas veces Jesús utiliza esos momentos para el descanso. Y entonces cuando llega a la casa de Pedro, encuentra a la mujer, tal vez él teniendo la intención de ir a descansar, llega y encuentra a una mujer que es la suegra de Pedro, enferma, y él hace algo. Y esto nos habla nuevamente del amor de Dios. El amor de Dios que no descansa. El amor de Dios que no toma un respiro para alejarse de nosotros cuando viene necesidad, cuando hay angustia. Yo creo que todos en algún momento nos sentimos agobiados por los problemas familiares, por las angustias. Ahorita que está el asunto de la enfermedad, ha habido tanta enfermedad que realmente si se hace un estudio o si usted se pone a platicar con las personas que han tenido un familiar enfermo, haya terminado en fallecimiento o no, es desgastante. Es desgastante. Y entonces aquí Jesús, que es el rey de los judíos, toma la decisión de servir cuando tal vez requería descansar. Por amor, no por obligación, no por compromiso, no porque, bueno, él era Jesús y tenía que hacerlo, sino porque verdaderamente su corazón estaba lleno del amor de Dios. Toma la decisión de auxiliar a la suegra de Pedro. Y el versículo número 15 nos dice que después de encontrar a la suegra de Pedro con fiebre, dice, tocó su mano. Marcos dice, y la levantó de la mano. Levantándola, o tomándola de la mano, la levanta. Dice el Evangelio de Marcos. Nos da a entender de cómo Dios a una mujer, ahora, este es otro asunto, realiza ahora una sanidad a una mujer. Hermanos, las mujeres, ya yo lo he mencionado en otro momento, las mujeres en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Nuevo Testamento, eran menos que un animal de carga. Por la actitud de los fariseos con respecto al divorcio, que lo menciona también en los evangelios Jesús, cuando le preguntan si era lícito dar a la mujer carta de divorcio, por la actitud de los fariseos podemos entender que la mujer era vista como menos que nada, como un objeto más, que ellos, de acuerdo a sus propias interpretaciones, de acuerdo a sus propios deseos, sus propios anhelos, pues despedían a su mujer y cambiaban como cambiar de camisa, cambiaban de mujer como cambiar de camisa y le daban carta de divorcio para no entenderse de las necesidades materiales de su mujer. Y entonces Jesús vemos que se acerca a la suegra de Pedro, la toma de la mano y la sana. Y al hablar de ese acto, Dios a través de Jesucristo está mencionando, está mostrando el amor divino a todos por igual, a un enfermo leproso, a un gentil rechazado por obvias razones por los propios judíos, y a una mujer que era parte de la familia, ¿verdad? Pero que desde adentro en la familia también era vista como menos que nada. Y Jesús la está sanando en ese momento. Aquí entonces estamos viendo que Jesús toma la iniciativa para darle lugar de dignidad a la mujer que el hombre, la sociedad, le ha quitado. La cultura o las culturas le han quitado.
ayer veía una nota, hubo el Mundial de Clubes en Qatar, fútbol, y hubo algunas mujeres, ¿verdad?, que fueron árbitros, asistentes, etcétera. Y después de que acaba una competencia internacional como tal, pues se les da también a los que participan en ese último juego, tanto de tercer lugar como la final, se les da un reconocimiento. Y vi que la nota del Universal Online mencionaba que el príncipe de Qatar, ¿verdad?, al pasar los árbitros varones, la chocan con el puño, como es ahorita con el asunto del COVID, la choca con el puño con ellos, pero cuando pasan las mujeres árbitro, no las toma en cuenta, no las saluda siquiera, como si no existieran. Y compartí la nota y les decía que verdaderamente a la FIFA no le importa, ¿verdad?, que haya equidad entre hombre y mujer. Porque si verdaderamente le importara a la FIFA, no hubiera ido a celebrar una competencia internacional como va a ser también, muy probablemente el próximo año, el Mundial de las selecciones en el 2022 en Qatar. No hubieran dado... no les hubieran dado esa competencia internacional a un pueblo, a una nación en la que se denigre a la mujer. Se hace mucho alboroto diciendo que ay, hay una mujer árbitro, ay, ya pitó la primera mujer árbitro, ay, ya se encontró. Pero al momento de darle la dignidad a la mujer, a lo que le importa a la FIFA nada más es el dinero. Sabemos que en Qatar hay mucho dinero. A la FIFA le importa el dinero. Ahorita el asunto del feminismo, hermano, no crea que es por darle dignidad a la mujer. No estoy diciendo con ello que algunas cosas, punto y aparte del asunto del aborto, pero algunas cosas no sean ciertas, como la violencia hacia la mujer. Claro que es una realidad en México y en muchos países de Latinoamérica y que es algo que se tiene que erradicar. Pero el problema es que no están promoviendo necesariamente el asunto de alto a la violencia a la mujer, sino su cuerpo, su decisión. Porque es algo que deja dinero. A la sociedad, a las empresas, a las transnacionales, lo que les importa es el dinero. Por eso a FIFA no le importa mucho, le importa muy poco si le dan dignidad a la mujer en Qatar o no. Lo que quieren es dinero. En Qatar hay dinero y va a haber dividendos si hacemos un mundial allá. Es hipocresía. Y entonces vemos un Jesús que no es hipócrita. Un Jesús que ve a una mujer enferma y que es muy probable que en ese lugar, en esa familia, la mujer fuera vista como una parte de la servidumbre, una parte más de una miembro más de la servidumbre o qué sé yo, utilizada como alguien que requiere, que se requiere que sirva. Jesús la ve y la sana. El cristianismo, hermano, no necesita tomar y echar mano de ninguna ideología política. El cristianismo no requiere afiliación política, ni de derecha, ni de izquierda, ni de ningún tipo, hermanos. Uno de los más grandes teólogos del siglo XX, Wolfgang Pannenberg, le hicieron la pregunta acerca si de derecha o de izquierda. Y la respuesta fue, el cristianismo por sí solo responde, el evangelio por sí solo responde a las necesidades del ser humano en cuanto a política. No se requiere una afiliación. Por eso, si en algún momento un servidor tomó partido o afiliación, o más que afiliación, partido por algún tipo de ideología, de derecha, de izquierda, lo que usted quiera, hoy he comprendido que el cristiano no puede tomar partido por ningún tipo de ideología.
no es el marxismo, no es tampoco, no fue Weber, ni ninguno de esos de la ideología de derecha o de izquierda. Muchos se hacen la pregunta, ¿Jesús habrá sido de derecha o de izquierda? Y los de la teología liberal dicen, fue de izquierda, Jesús era un revolucionario. No es cierto. No es cierto. Y los primeros cristianos no fueron de izquierda. Claro que ellos hablaban del amor al prójimo. Claro que ellos hablaban del amor al necesitado, de la provisión. Y hablaron los profetas en contra de la injusticia. Pero no es algo que se le ocurrió primero al comunismo. Tristemente, muchas ideologías políticas se han estado proyectando, sacando algunas partes del evangelio nada más, lo que les conviene y lo que mejor les parece el evangelio. Pero al final de cuentas, todas ellas terminan siendo hipócritas, porque no aman al prójimo, porque el zurdo odia al derecho y el derecho odia al zurdo. Y Jesús no viene a proponer eso. El cristianismo no tiene que tomar parte de ninguna ideología política. El cristianismo por sí tiene que estar siempre a favor de la justicia. Solamente a favor de la justicia. Y en este caso, Jesús está a favor de la justicia. Cuando sana a la mujer enferma, a la suegra de Pedro, está dando una señal de amor a la justicia. De un deseo de que se haga justicia. De que no es posible que una mujer que tal vez para la sociedad judía era menos que un animal de carga, esté enferma. Y Jesús la sana. Y ahora vemos la contraparte, que una vez la mujer sana, no dice, bueno, ahora sí me siento empoderada. Ahora sí me siento que realmente valgo. Ahora sí siento que Jesús me ha empoderado y nunca más voy a estar oprimida bajo el yugo opresor del patriarcado. Y muera el patriarcado. Insisto, no estoy a favor del machismo, pero tampoco estoy a favor del feminismo. Fíjese lo que hace la mujer. Dice el versículo 5, y tocó su mano, y la fiebre le dejó, y ella se levantó. ¿Y qué hace? Y le servía. Usted se va a dar cuenta, a través del evangelio, que muchas mujeres sirven a Jesús. Jesús les da dignidad dentro del ministerio, dentro de la obra de Dios. Y servir a Dios es un abanico muy amplio. No solamente implica lavar, barrer, trapear, también implica enseñar y muchas otras cosas más. También implica presidir en algunos momentos también. Jesús le da dignidad a la mujer, pero no una dignidad para que se sienta empoderada, sino para que le sirva a Dios, igual que los discípulos le tienen que servir, igual que el mismo Jesús tuvo que servir, igual que cualquier hombre tiene que servir. El evangelio dignifica al hombre, el evangelio dignifica a la mujer. El verdadero evangelio no hace menos al hombre o a la mujer. El verdadero evangelio no es feminista. El verdadero evangelio no es machista. El verdadero evangelio menciona que los hombres y mujeres son iguales delante de Dios. Claro que el evangelio también enseña, y Pablo enseña, que hay un orden administrativo, por si así lo quiere ver usted. Pero no hace eso mayor al hombre, como ya lo mencionamos en semanas pasadas. El hecho de que alguien sea autoridad no es que lo hace un superhombre o un mejor hombre que el que no está como autoridad o el que está bajo autoridad. Al contrario, el que está en autoridad tiene mayor responsabilidad. Y el mismo escritor de Hebreos dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación. Así que, varón, si usted es jefe de familia, usted no sienta que por eso, el día de mañana, cuando venga el Señor, dice, no, contigo, tú ya pasaste. A ver, ¿cómo se portó tu mujer?
el Señor el que nos va a pedir cuentas primero va a ser nosotros los varones. El que esté en autoridad, el que está como maestro, tiene mayor responsabilidad y recibirá mayor condenación. No se trata de un asunto de dignidad. En la autoridad no se trata de un asunto de dignidad. Hombre y mujer son iguales delante de Dios. La Biblia dice que no hay judío, no hay esclavo, no hay libre, no hay gentil, no hay hombre y mujer. Jesús murió por todos. Entonces Jesús lo que está haciendo aquí es no empoderar a la mujer, sino dignificarla. Y dignificarla para que ella le sirva en la obra de Dios. Y entonces cuando ella es dignificada, toma la decisión de servir a Dios. No toma la decisión de, como muchas feministas tal vez hacen hoy, ir a romper un monumento, ir a rayar paredes. Y es una contradicción total, ¿no? Porque las feministas dicen, la tercera ola feminista, dicen, por ejemplo, bueno, es que la violencia no es la solución. Y hacen actos violentos para decir que la violencia no es la solución. ¡Wow! Excelente. No es así. Jesús dignifica. Jesús dignifica a los dos y los hace por iguales delante de Dios. Y al contrario, le pone un mayor peso al hombre. Porque el hombre, a ser cabeza del hogar, le va a pedir más cuentas al Señor. Le va a pedir cuentas al Señor. De cómo gobernó su casa. De cómo trató a su mujer. Y lo dice la palabra en Corintios, ¿no? Perdón, en Efesios. Que amemos, que esposos amemos a nuestra esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este pasaje, este último milagro que nos menciona la palabra, aquí en Mateo, de este bloque de 3 milagros, nos habla de cómo Dios dignifica al hombre y a la mujer por igual, para que le sirva. ¿Cuál es nuestra actitud como hombres, como mujeres, cuando recibimos ese aliento que nos dignifica delante de Él? ¿Nos sentimos superiores? ¿Nos sentimos victimarios? ¿Pasamos de ser víctimas a ser victimarios? Tenemos que pasar y dar el paso de pensar ahora que el Señor nos está dando la preeminencia sobre el otro. Y dejar de escuchar lo que la sociedad, lo que los medios, lo que las grandes empresas, que solamente lo que les importa es vender, todo se trata de dinero realmente. Estamos en un tiempo de una sociedad tan consumista que lo que realmente le importa al hombre es vender. Y el feminismo vende. Y el aborto vende. Y las ideologías de género venden. Cuidado, porque como creyentes estamos en este mundo para hacer la sal, para que no se corrompa más este mundo. Porque como creyentes estamos en este mundo para hacer la luz. Para que donde hay oscuridad haya luz. Y entonces tenemos que tener la misma actitud de Jesús. De darle dignidad a la mujer. En nuestro hogar, en nuestra familia, con los nuestros. Y no se logra la dignidad con unos chocolates o con un ramo de rosas. La dignidad se logra a través de la participación dentro del hogar, hermanos. Y yo sé que tengo hermanos, los cuales yo le doy muchas gracias a Dios porque en nuestra iglesia tenemos hermanos que han dignificado a su esposa participando en todos los aspectos dentro del hogar. No solamente a través del cheque cuando van a trabajar y regresan, sino de otras muchas más maneras, de muchas otras maneras. Ese es el Evangelio de Cristo. La dignificación de los dos dentro de la familia, dentro de la sociedad. Pero no escuchemos lo que dice el mundo. El mundo le va a dar preeminencia a uno de los dos, según le convenga.